Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien ahí en casita o donde nos pueda estar escuchando y viendo. El día de hoy me encuentro nuevamente en una entrevista con un invitado sumamente especial desde Colombia. El día de hoy nos, nos acompaña para hablar de un tema sumamente importante, el psicólogo y maestro Andrés David Gutiérrez Torres. Es un honor, antes de nada, tenerte aquí porque hayas aceptado la invitación y me voy a permitir presentarles un poquito de un currículo que me robé, bueno, que escuché. Y bueno, ok. El psicólogo Andrés David es psicólogo y maestro, tiene una especialización y maestría en psicología del consumidor, del tema del cual vamos a hablar. Es es investigador, es docente, es también divulgador en redes sociales, es todo un crack, ¿no? Y pues nada, es un currículum muy resumido, ¿no? Del cual yo me lo robé. Así que pues nada, a mí me gustaría saber antes que nada cómo estás y que te presentaras con nuestra audiencia. ¿Quién es Andrés David? Vale, muchas gracias. No, un placer estar aquí y poder compartir algo, un poquito de mí, pues, con tu audiencia. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Pues, ¿quién soy? Pues soy un apasionado por la educación realmente. De hecho, estudié mis posgrados concretamente para poder educar sobre ello. Sí, no tanto bueno, podría, digamos, hacer consultorías con empresas y con marcas y ese tipo de cosas que ya ahorita vamos a hablar, que ese es uno de los propósitos de la psicología del consumidor, pero básicamente, como te decía, la estudié para poder enseñar sobre consumo responsable, que es la otra visión de la psicología del consumidor. Entonces, soy un apasionado por la educación. También por eso, pues, decidí migrar en la pandemia a la divulgación a través de YouTube. Y bueno, eso es un poco de mí. Soy un apasionado por la educación realmente. Fíjate que esto de la pandemia, dices tú, emigré en ese tiempo, ¿no? Para empezar a divulgar y para Sí. mostrar un poquito de esta parte de la psicología del consumidor y demás. Muchas personas optaron en ese buen momento para crear contenido, ¿no? Sí. Fue como que Ese muchos era el punto, creadores. ese era el momento. Eso es Sí, saber leer las señales contextuales. Ese era el momento preciso. sí, sí, no, como todo buen analista de la conducta, que dijiste, es un gran momento para aplicarme y crear contenido. Absolutamente. Fíjate que yo tenía esa idea mucho antes, pero me daba mucha pena. No, Pero ya con el mundo absolutamente virtualizado, pues no, ahí es, aquí tocó. sí, sí, Y ahí fue donde me lancé. Sí. Y yo creo que a muchos nos pasó eso, realmente. sí, sí. Y comparto mucho esto que tú dices, ¿no? De que de mucho tiempo atrás te querías aventar, pero te daba como esta parte de la pena. Yo también, en su momento, cuando empezaba, sentía como esta parte, ¿no? De la pena de, ay, pero ahora, ¿cómo yo voy a empezar a crear videos y demás cuestiones? Pero bueno, me gustaría saber esto que acabas de mencionar. ¿Cómo fue que tú empezaste a este proyecto, ¿no? De redes, de empezar a divulgar la psicología científica, a empezar a divulgar también la psicología del consumidor. ¿Cómo fue que nació esto? Bueno, en principio fue porque yo veía también varios canales, bueno, algunos me gustaban, había otros que yo los veía demasiado racionales, demasiado técnicos, y está bien, digamos, para un grupo, pues para el gremio, digamos, de psicólogos o de conductistas, pues está bien, pero a mí me parecía que falta como un canal que pudiese hacer un poco más cotidiana la psicología. Ujú. Algo así, esto va a sonar muy pretencioso, pero algo así como lo que hacía Carl Sagan, que o sea, del lenguaje elevado de la ciencia y técnico, lo bajaba a la gente del sentido común. Y finalmente, pues, gente del sentido común terminaba entendiendo cosas bastante complejas. Claro. Entonces, un poco inspirado en Carl Sagan, en ese tiempo también seguía a Juan David Camargo Reyes. Entonces, en parte, como en esa onda, pues decidí también el proyecto de divulgación, pero más digamos, con dos retos. Uno, ponerlo cotidiano, ponerlo un poco como con humor, y con el reto de no pasarme de los 10 minutos. Ok. Porque, o sea, en procesos
digamos, de fijación de un solo estímulo en términos atencionales, pues uno no da más de 10 minutos, diría yo. Entonces, por eso yo, digamos, tengo como ese reto. Y es como ese objetivo de poder transmitir la psicología a personas, bueno, sí, en principio psicólogos, estudiantes de psicología, porque al inicio de mi canal lo que yo estaba haciendo era básicamente usarlo como un medio de apoyo para mis clases. Y de hecho, algunos de mis estudiantes me dicen, profe, yo a usted le entiendo más en sus videos que en la clase, curiosamente. Pero bueno, ya después cuando me comencé a dar cuenta que pues estaba haciendo más de lo mismo que los otros canales y no me estaba diferenciando. Entonces quería ya a finales, como a mediados de 2021, comencé a decir, bueno, yo tengo que diferenciarme de los demás, tengo que hacer otras cosas. Pues sí, lindo los conceptos básicos de psicología, pero debería divulgar otras cosas distintas, como artículos o textos no muy conocidos de la psicología conductual. Y bueno, ahí comencé. Y, y bueno, ya después comencé a meter a Ratrol, pero seguramente ya hablaremos de él más adelante. Pero Claro, así claro, inició básicamente. claro, no, Ratrol es una pieza fundamental en ese esquema, ¿no? Sí, sí. Sí, por supuesto, Pero aquí está. sí, me llama la atención esto que dices de los 10 minutos, ¿no? Porque una vez cuando estábamos intercambiando mensajes, era algo que me decía, pero con nuestra audiencia es tan amable, tan que se espera a los estímulos reforzantes que hay cada vez, en cada minuto que vaya pasando, por eso Sí, se va a aguantar bastante tiempo aquí, ¿verdad? Pero en este, sí. pero en De este ahí la importancia de ser reforzante todo el tiempo, sí, 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 claro, absolutamente. ¿no? Por eso constantemente a lo mejor ahí viene como esta parte del chascarrillo, del humor, ¿no? Para que, la tensión se mantenga. Pero bueno, pero bueno, Absolutamente. sí, sí, La edición y lo sí, 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 sí. No, pero también me llama esta parte de la atención lo que decías, ¿no? De cómo crear contenido sin que se muestre como tan rígido, porque una vez te escuché también en una entrevista que te hicieron, que estaba bien esta parte de ser técnicos, de ser como muy metodológicos, pero probablemente con colegas, que podamos como comprender los tecnicismos, el mismo lenguaje, ¿no? O hablar este mismo lenguaje, pero con personas, como lo mencionas, pues que a lo mejor no conocen de psicología o apenas van queriendo iniciar la psicología, o como tú mencionas también, o curiosos dentro que quieren hablar de esto. Me llama la atención esto porque no es rígido, sino que también utilizas como esta parte que mencionaba del humor, ¿no? Esta parte de sacar este personaje tan llamativo, ¿no? Que le da como esta parte, sí de bastante valor, porque los explicas de manera bastante didácticos y bastante concisos, pero, pero me gustaría saber cómo llegaste a esa conclusión, porque vemos eh, en redes sociales, ¿no? O en las mismas plataformas de que, pues constantemente, si a lo mejor dices un mal término, o inclusive, ¿no? Te sales de esta rigidez, es como de, no, tú eres de las que hacen psicología pop. Para ti, ¿cómo fue de no caer en eso, de ser tan rígidos, ¿no? Y de crear contenido que sea bastante digerible para las personas, ¿no? Para los estudiantes o para los mismos psicólogos. Sí. Básicamente por la retroalimentación de mis estudiantes a lo largo de mi historia como docente. Porque cuando hay clases que son muy teóricas, es que hay temas que no dan para más, Sí, sí. ¿sí? O sea, que uno tiene que ser absolutamente teórico y filosófico y demás. Esas clases son hartísimas, son aburridas, son muy tediosas, ¿sí? Pero en las clases en que yo les meto humor, le meto chistes, le hago el comentario pues personal, el comentario jocoso y nos reímos entre los estudiantes y yo, esas clases se pasan, decimos en Colombia, volando, se pasan rápidas porque, bueno, se aprende pero se está divirtiendo. Entonces, eh, antes de ser docente, antes de ser psicólogo, mi familia tenía una empresa de recreación. Y en esa empresa de recreación, pues yo era titiritero. Siempre tengo la facilidad de cambiar voces, como ya se han podido dar cuenta con Ratrol y con algunos otros títeres que metí al inicio en mi canal.
Entonces, bueno, yo dije, bueno, yo quiero meter mi pasión por los títeres, pero no sé cómo al canal. Eh, por ese tiempo le estaba ayudando a una tesis a un tío muy querido, desgraciadamente pues ya nos dejó gracias al COVID, pero en esa tesis mi tío, él mencionaba que uno de los pilares para lograr un aprendizaje significativo, un aprendizaje más consolidado era el humor. Okay. Él lo proponía en términos del clown. De hecho, tengo un video que habla sobre eso, el clown en la Ya me lo educación. chuté. ¿Cómo? Ya me lo chuté, digo. Ah, entonces yo dije, no, pues yo para ser clown o para ser payaso, pues yo no puedo, pero una forma de hacerlo sería con títeres. Entonces, el primer títere que encontré para Ratrol, pues yo dije, hay varios títeres en mi familia, ¿no? En esa empresa de recreación, pues habían vacas, perritos, gaticos. Yo dije, no, bueno, tengo que buscar un títere, un personaje que tenga que ver como con el conductismo, como con la ciencia, pero a la vez que sea representante de los críticos. Sí. Y encontré este títere. Este títere es viejito, tiene como unos 25 años, bastante viejito. Pero con él fue que inicié. Yo dije, bueno, si funciona con este, entonces lo mando a hacer bien para que funcione la cosa. Eh, entonces, comencé a meter a Ratol, pero con el sentido de ser complemento a mi canal, no un reemplazo, sino un complemento. Entonces, la personalidad que le doy a este ratón, a una cosa, es que la otra razón por la cual es una rata es porque en Colombia, no sé si en México se maneja así, pero en Colombia la palabra rata también es de una persona que es muy, ¿cómo digo? Como muy agresiva, como muy, bueno, se le da la connotación de los rateros y demás, pero también la connotación de agresivo, de saboteador, sí, como que ataca muchísimo. Entonces, por eso también es una rata. Ratrol es una rata, en todo el sentido de la palabra. Tanto rata en el sentido de que es el sujeto experimental por excelencia en el análisis experimental del comportamiento, pero también es una rata porque me ataca todo el tiempo. Entonces, esa es la personalidad que le di a Ratrol. Básicamente, yo no tengo tanta creatividad para darle la personalidad. Entonces, ¿qué hice? Fue tomar los ataques que me hacían a mí. Personas que me conocen, incluso, digamos, colegas de carne y hueso, no de redes sociales, porque en ese momento no tenía redes así tan poderosas, pues. Entonces, y todavía tampoco. Pero bueno, entonces la personalidad de mis críticos, de lo que me dice la gente, de lo que me critica la gente, ese es Ratrol. Entonces Ratrol viene a ser la voz de los críticos, la voz de los críticos del conductismo y la voz de los críticos míos como profesional. Y también, bueno, va a ser, digamos, como adquiere la personalidad de pronto de un crítico del conductismo, o sea, un profesional de la psicología que critica el conductismo, pero también tiene la voz de las personas del sentido común. Entonces, Ratrol me permitió ampliar muchísimo el público objetivo, porque ya no solamente me ven los conductistas, sino los de los otros enfoques también, porque se ven representados de una u otra forma en Ratrol, porque es que Ratrol me ataca todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, la grata sorpresa fue que el segundo video que yo saqué con este títere, con este viejito, fue uno que se tituló La cuna de Skinner. Y ese de La cuna de Skinner, yo no sé cómo rayos, no sé, le llegó a las manos del doctor Richard W. Malott de la Western University, de Western Michigan University, que bueno, que es un duro, pues se identifica mucho en el conductismo radical y fue discípulo de Skinner y bueno, muchas cosas, ha hecho muchas cosas, ha trabajado mucho con la parte de conducta gobernada por reglas y todo, bueno, es uno de los grandes, digamos. No sé cómo rayos le llegó el video a él, pero él publica en sus redes sociales, toda mi audiencia, mis seguidores de Latinoamérica, los invito a ver este canal. Y cuando
pasó eso, pues obviamente mi canal comenzó ya a tener mucho más reconocimiento gracias a eso. Pero fue porque publiqué con Ratrol. O sea, antes de Ratrol no tuvo ese impacto. O sea, mi canal se puede dividir antes de Ratrol y después de Ratrol. Ya cuando yo vi eso, yo dije, ah, no, tengo que darle otra personalidad a Ratrol. Y bueno, aparece este, este diseño que ya se ve muchísimo más rata, porque este títere pues es muy tiernito, ¿no? O sea, los ojitos, todos bonitos, ahí. En cambio, este sí es una rata, ¿no? Una rata completa. Y pues le cambia la voz y ya la voz es mucho más, oh, la conductista, mucho más, Ruda. más poderosa, más ruda, más agresiva. Entonces, esa es la historia de Ratrolo. Entonces, nace como voz de los críticos y, por supuesto, un complemento para mi canal. Y de hecho, ya ahorita yo personalmente, yo casi no puedo ver mis videos antiguos porque me siento como muy plano. Yo siento que Ratrol dinamizó muchísimo el asunto, me parece. Es lo que te decía ahorita antes de iniciar. Finalmente, o la retroalimentación que he recibido es que la gente ama más a Ratrol que a mí mismo. Entonces, Ratrol es el que se roba el show ahí. Es que Ratrol es el crítico, el duro, el que está ahí, dijeras tú, muele y muele, ¿no? Y, Sí, y que además ayuda a desenredar la pita, porque yo comienzo a hablar muy técnico, Ratrol dice, pero no te estás haciendo entender, explícate, conductista. Entonces, ok, ¿sí? Y este es un poco también adquiriendo como esa personalidad del estudiante que, o sea, que está tratando de entender, pero no, con tanto enredo técnico no lo logra. Entonces, también me obliga a mí, y esto lo hablo en términos de estudiantes y de Ratrol, por supuesto, me obliga a mí a transmitir la información compleja de una forma más sencilla, y creo que eso es como el punto también de la educación. claro, ¿no? Y esta parte, esta última parte que mencionas, ¿no? De esta información compleja que puedes tener, ¿cómo se las hago llegar para de una manera sea más sencilla y el aprendizaje se dé, ¿no? Porque, como mencionas, ¿no? Hay bastantes conceptos, en psicología hay bastantes teorías que pueden, y bastantes conceptos que pueden ser bastantes tediosos, complicados ahí, ¿no? Y como decías, esta parte del humor, de la creatividad, ¿no? De desarrollarla para que este aprendizaje llegue de una mejor manera a los estudiantes o a las personas. Y comparto mucho, ¿sabes? Esta parte de que dices sobre que, por ejemplo, en redes es bastante difícil porque los algoritmos son totalmente complejos, ¿no? Si no sabes bien, un video, aunque sea bastante bueno, se puede hundir en los mares y en los mares de tantos y tantos videos, que a lo mejor uno de ellos, pues a lo mejor no tenga ni la más remota idea, pero pum, aparece arriba, ¿no? En las Sí, principales búsquedas. Y me da gusto esta parte que dices que después de Ratol, como que tu canal empezó a crecer, porque es contenido que le llega a más y más personas. Y bueno, me ha gustado mucho esta parte de cómo inició en redes tu proyecto, porque es bastante importante y significativo, ¿no? Porque yo lo veo, soy consumidor de él, ¿no? gracias. Y bastante del contenido que en libros vienen y que son bastante complicados, tú los explicas de una manera más simple, más, no tanto técnica, bueno, sí utilizando el tecnicismo, Sí. pero también de una manera que sea más digerible. Y Retrol hace de esta parte, como mencionas, no, explícate, conductista, ¿no? Y esta parte Sí. de Sí, crear él ayuda como a arrastrar ese aprendizaje y a volverlo un poquito más digerible, ¿no? Entonces, ese es el efecto Ratrol, por supuesto. pero también no sé, por ejemplo, si a ti te pase, yo cuando hago videos así tratando de explicar un tema, como que tú decías, ahorita también, veo mis videos pasados y como que, ay, como que no siento como esto, ¿no? Sí, Pero también es como hablarle frente a una cámara, que no hay audiencia, que no hay una retroalimentación. Sí es complicado, yo te entiendo, ¿no? Porque es complejo. Y a lo mejor cuando está alguien más, pues a lo mejor rebotar ideas, o si no te quedó claro, pues te pregunta, ¿no? Y este caso sí, estás sí. haciendo bastante bien. Sí, y de hecho,
yo creo que Ratrol le da dinamismo a mi canal, o le dio dinamismo a mi canal, porque, bueno, yo soy el que lo escribo, por supuesto, yo soy el que le doy la voz, pero lo escribo en términos de que es otra persona, ¿sí? Entonces, no es una proyección de mí mismo, ¿sí? Sino es como si fuera otro personaje, como si no, es un personaje totalmente distinto a mí. Y esa, aunque seamos lo mismo, pues es que aquí pareciera como si fuéramos dos personas, pero está escrito de esa forma. Al ser tan distintos hace que haya ese dinamismo, Claro. ¿sí? Entonces, porque yo le doy la voz, insisto otra vez, de los estudiantes, de los críticos, y esa voz diferente en el canal es lo que incluso llega a retroalimentar también. Entonces, ha sido bastante curioso que personas que no son psicólogas, que son cercanas a mí, porque no son psicólogos, ya tienen los términos conductistas. Entonces, una vez, el año pasado que cumplí años, entonces un amigo me dijo, feliz cumpleaños y que tenga momentos reforzantes. Sí lo dije bien, y yo dije, wow, o sea, él es ingeniero. Digo, oh, bueno, ya que un ingeniero me diga que, o sea, que entienda el concepto de lo que es ser reforzante, ok, vamos bien, vamos bien. Sí, o sea, tal vez a muchos psicólogos también le pasa que ya su familia cercana comienza a hablar en los términos, pues mi mamá ya tenemos 2 gatos, ella dice no le refuerce la conducta al gato, el gato está condicionado, ese tipo de cosas, o sea, ya está, ya tengo a mi madre conductista también. No, de hecho los padres, y en especial las madres, son expertas conductistas, ¿eh? Ah, sí, por naturaleza. Sí, sí. Lo tienen en los genes. Sí, sí, sí. Solamente que esto nos ayuda a darle el tecnicismo a lo que ellas hacen, por supuesto. Sí, sí, totalmente, totalmente, ¿no? Bueno, como para ir cerrando este bloquecito, me gustaría pasar ya al tema principal. Bueno, antes de que pasaran estas fallas técnicas, ¿no? Digamos, te decía que para concluir este bloque, me gustaría hacerte una última pregunta y ahí pasar a lo que es la psicología del consumidor. ¿Qué viene para ti, qué viene para Andrés en esta parte personal y también en redes y profesional? Bueno, pues lo que te decía al inicio, mi pasión es la educación. Entonces, yo aspiro y espero seguir en educación, seguir en docencia. Y si por cosas de la vida no sigo en docencia, sí seguiré haciendo educación en YouTube. Porque me parece que por YouTube la educación se democratiza, no se burocratiza como está en las instituciones. Entonces, aquí no hay notas, o sea, el que llega al canal de YouTube, al mío o al que sea, llega porque quiere aprender, ¿sí? Y toma lo valioso y vale, se va y está bien. En cambio, en las instituciones pues llegan y muchas veces ven contenido que no quieren porque toca o porque es relleno y porque ya pagó, entonces se vuelve una cosa y es como es de pagar algunas, cuando no es educación pública, pues termina muy burocratizado y termina siendo solamente para unos pocos, mientras que en YouTube sí es para todos. Entonces me parece que sí, YouTube es una muy buena plataforma de educación y por supuesto de divulgación científica. Como te digo, yo quería o sea, en 2021 entré como en una crisis de mi canal para hacer, tenía que hacer algo diferente, tenía que hacer algo diferente. Y uno de los aspectos para ser diferente, y esto tiene que ver mucho con psicología del consumidor, un agente diferenciador fue el señor que está aquí atrás, el señor Ratrol. Pero la otra cosa es también comenzar a divulgar artículos que, bueno, los últimos artículos que de pronto han salido en psicología del consumidor, o artículos o libros o textos sobre el conductismo que no son tan populares. Por ejemplo, el de Watson y el pensamiento, que eso casi no se habla. ¿Sí? Para muchos Watson se quedó en estímulo y respuesta, en el pequeño Albert y se acabó. ¿Sí? Entonces, comenzar a divulgar ese tipo de cosas distintas que casi nadie conoce, me parece que también es una muy buena oportunidad que permite YouTube y que muchas veces las instituciones
claro, por la rigurosidad de los planes de estudio, no se puede profundizar en ese tipo de cositas. Entonces, mi proyección es seguir con esto, aunque a veces es difícil justamente porque el trabajo más el canal es pesadísimo. Por ejemplo, ahorita estoy en cierre de corte académico, entonces estoy en las calificaciones de todo, pero yo estoy publicando cada 15 días. Entonces las calificaciones del corte coincidió ahorita con el tiempo de video, entonces a veces uno quisiera como abandonar el asunto, pero no, ya es un compromiso, ya ahorita somos 1170 en la comunidad del canal de Soy Andrés de Gutiérrez, entonces ya teniendo una comunidad, pues no es digamos un canal tan popular, pues no tiene tantos seguidores, pero ya esas 1170 personas que me han acompañado, que me siguen, me están, o los nuevos que me van a acompañar y que me están acompañando en este momento, pues ya siento que tengo un compromiso con ellos y nada, esa es la idea, continuar divulgando la ciencia de la conducta. Sí, totalmente te entiendo. Y también en ocasiones como que ya la toalla, ¿no? Tirarla, porque Sí. sí es bastante trabajo. Aunque, pues, por ejemplo, estas charlas que tengo a lo mejor contigo, con otros colegas o con otros profesionales o con otras personas, a mí me gusta, ¿no? Esta parte de interactuar porque me voy exponiendo y voy aprendiendo cosas nuevas, voy conociendo personas, pero ya la parte es a lo mejor ya de editar, cortar, ver que todo salga bien, subir, organizar y demás, eso sí es lo pesadito. Pero bueno, es Es parte. complejo. Yo trabajo de lunes a sábado, entonces, ¿cuál es mi tiempo de edición? Pues en la madrugada del sábado al domingo. Entonces, es terrible. Vale la pena, vale la pena. Yo digo que vale la pena. Sí, sí, Transporta, sí, sí, totalmente, más ¿no? se me vean tres personas, se me vean tres o me ven los 1170, es igual de importante. Sí, pero algo decías, algo curioso, ¿no? También que seguir como en la educación en YouTube. Y creo, así como de muy personal, de que en algún punto, eh, bueno, ya está siendo así, ¿no? De que estas plataformas, Facebook, YouTube, incluso TikTok, de que hacen muchas cosas que se hacen virales y tú dices, no, pero bueno, eso es Sí. otra cosa. Eh, Esas plataformas siento que en algún momento van a tomar bastante peso, que ya lo están haciendo, para divulgar, para educar, ¿no? Y yo creo que en algún momento a lo mejor todo este material, que a lo mejor no educa tanto a las personas, va a ir cada vez disminuyendo. Y esta parte de educación, yo creo que en algún momento va a ir cada vez a la alza, ¿no? Y pues Ojalá que así sea. sí, sí, y de alguna manera, por ejemplo, en lo personal, para mí es un modo de exposición, es conocer personas, es exponerme, es interactuar, es divulgar un poquito de psicología, ¿no? Para personas, para psicólogos, para estudiantes. Y como tú decías, aunque sea 3, 5, 10, es una comunidad que, lo bonito, por ejemplo, lo que veo, que te hacen comentarios reforzantes, utilizando que tú dices, bueno, vale la pena esto. Absolutamente. Pero fíjate que también los comentarios haters, Ah, sí, en claro. mi caso, en mi caso son gasolina para rato. Sí, sí, A mí me atacan y de una vez Ratol se fortalece. sí, sí. De una vez. Entonces, no, tanto los comentarios buenos como los malos Claro. le van mandando a uno señales, ¿no? Es bien interesante Sí, todo eso. Y sí, te sí, digo que ojalá porque es que muchas veces el discurso de los profesionales, así absolutamente rigurosos y que no van más allá de los papers, muchas veces el discurso es como que, ay, es que eso de TikTok no debería ser, la gente debería aprender más Excel o más o de ciencia. Ok, sí, de acuerdo, pero si nosotros utilizamos esas plataformas como TikTok, como Instagram, como YouTube, a nuestro favor para divulgar ciencia, eso es mucho más bomba. O sea, yo también tengo publicaciones, ¿sí? Ya, pues sí, en revistas indexadas, ok.
pero la cantidad de vistas que yo recibo, digamos, en una semana en YouTube, pues lo supera mucho más lo que pasa en la revista, que es absolutamente burocrática y que muchas veces toca pagar por ese contenido. Entonces, las plataformas actuales, las redes sociales, ese es el camino que podemos hacer para que la ciencia comience a crecer, lo que tú decías. Sí, sí, totalmente, ¿no? Y cada vez que haya más profesionales hablando de este mismo lenguaje, pues las personas se podrán ir acercando más a la psicología. Y algo, antes de cerrar esto, que también me gusta mucho de que las personas hablen acerca de la psicología basada en evidencia, es que se van quitando estereotipos, ¿no? Acerca de la psicología como de profesión, acerca de lo que hace el psicólogo, ¿no? Y acerca de asistir a lo mejor al proceso a psicoterapia, ¿no? Que por lo menos aquí en México es bastante tabú y que la gente como que todavía no muy bien sabe lo que hace, a qué se dedica un psicólogo y qué es lo que se hace en sesiones, ¿no? Y creo que cada vez que haya profesionales hablando de esto, pues las personas, también sirve para las personas ajenas a la psicología, pues se acerquen más a esto, ¿no? Y sí, Es, totalmente lo que es. es la idea, sí, desmitificar. A mí me sorprende mucho, ahorita que le creé un perfil al señor Ratrol, la cantidad de videos virales sobre psicología que hablan sandeces. Es unas ridiculeces, ¿no? Sí, El hack psicológico para dominar la mente. Y uno, primero, como mente, dijiste mente. O sea, comenzando por ahí, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas y además dominar la mente o manipular la mente y eso se hace viral, ¿no? sí, 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 total. Entonces es como hacer la contraparte, me parece que puede ser una oportunidad, ahí puede haber una oportunidad bastante interesante para quitar esos mitos de que la psicología manipula la mente o manipula a la gente bueno, o que somos solamente para los locos, ese tipo de cosas. Claro, Las redes sociales pueden ser muy buen trampolín para divulgar ciencia y para quitar esos mitos, como tú decías, sí, asociados al psicólogo. sí, claro. Y toda esta labor se la vamos a ir dejando ahí a ese personaje de Rotrón, que él sí es el malo, es el rudote, ¿no? Así que Sí, 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 ahí va aparece. creciendo. Sí, sí. Yo tenía mi TikTok así personal, o sea, soy Andrés de Gutiérrez y tiene como 100 seguidores. Ratol en 2 semanas ya tiene 510. Yo, ese es el man, mejor dicho. Él es él va a ser el encargado de hacer todas las cosas. Sí, sí, sí. Definitivamente quieren más a Ratrol que a mí, entonces pues démosle a Ratrol. Démosle a Ratrol el poder que necesita. Ándale. Vale. Bueno, Andrés, ¿te parece si pasamos a esta parte de la psicología del consumidor? Por supuesto, claro que sí. Porque no sé, ahora Zoom está un poco intenso. Vale. Vale. Bueno, para ir desmenuzando esta onda, porque también te decía, voy a aprender mucho porque prácticamente no sé Vale. toda la psicología del consumidor. Me gustaría empezar por esto, ¿no? De qué es la psicología del consumidor. Vale, digamos que la psicología del consumidor hace parte de la llamada psicología industrial, digamos que dentro de la psicología industrial o empresarial Ok. hay dos campos aplicados, ¿sí? Uno es la psicología organizacional y el otro es la psicología del consumidor. Aunque ambos pertenecen a la psicología empresarial, el objeto de estudio es distinto, ¿sí? El objeto de estudio, sí, o el énfasis que tiene cada campo. Mientras que el campo organizacional se va más que todo hacia lo que sería el cliente interno, clima organizacional y todas las dinámicas dentro de la organización, la psicología del consumidor se va hacia el cliente externo, es Ok. decir, cuáles, y digamos que pretende estudiar cuáles son los factores asociados a todos los momentos de la compra, es decir, antes, a la elección y decisión de productos o servicios y lo que pasa también después de la compra. ¿Cuáles son los factores que están asociados allí? Y la cuestión de la psicología del consumidor es que tal vez es el único campo aplicado en la psicología en donde tú no tienes que ser psicólogo en tu formación de pregrado para estudiarlo. Yo estudié con ingenieros, con médicos, con publicistas, con mercadólogos. Hay una gran variedad de profesionales que pueden estudiar ese posgrado en psicología del consumidor, porque resulta que es un campo aplicado que se nutre de muchos otros campos, o sea, es interdisciplinar para poder entender
Ok. esos factores asociados a la compra. Entonces es un campo que se nutre de la sociología, de la antropología, del marketing, de la publicidad, de la comunicación social, o sea, de muchos, muchos campos aplicados, absolutamente interdisciplinar. Y aquí la cuestión de esa guerra ridícula entre enfoques, o sea, que el conductista, que el psicoanalista, que no, esa vaina ahí no sé, por supuesto que debe haber coherencia epistemológica, pero ya allí esa peleita así que uno ve en redes sociales, que, ay no, que los interconductistas no, que el conductismo, ay, y se comienzan a pelear ahí por ese tipo de cosas, eso en la vida real, en el campo aplicado y en cualquier campo aplicado, esa vaina no existe realmente. Entonces, eso es básicamente la psicología del consumidor. Ese es el estudio de todos los factores asociados a la compra, pero en todas las fases de la compra, antes, durante y después. Ese es Ok. el. Vale, esto que mencionas del estudio de antes, de la elección, de la venta y de qué pasa después, la vamos a ir viendo ahorita más adelantito, pero me gustaría también saber esta parte de, por ejemplo, la función, ¿no? En este caso, del psicólogo en esta área aplicada, en esta área de la psicología del consumidor. Vale, como te decía al inicio, hay dos perspectivas del Ok. psicólogo del consumidor. Uno es aquel psicólogo que trabaja para las marcas Ujú, y ayuda al equipo interdisciplinar de la investigación de mercados ujú, para estudiar esos factores asociados a la marca como tal, a la ok, decisión y elección de la marca como tal. Entonces asesora, hace consultorías y ayuda a las marcas a que se dirijan, digamos, garanticen una experiencia del consumidor que sea, vamos a ponerlo en términos conductistas, reforzantes. ¿Sí? Esa es una visión del psicólogo del consumidor. Consultoría para ayudar a la marca a fortalecerse. La otra visión, que es la que yo asumo, es aquel psicólogo que busca educar a la sociedad o a la comunidad verbal, pues, para que sea, digamos, entre comillas, más racional o para que tenga un consumo más responsable. Es decir, que sus ok, decisiones sean más pensadas, no tan automáticas, no tan compulsivas ok, como lo que buscaría el marketing. O el marketing lo que busca es eh, identifica las necesidades de las personas, no es que cree necesidades, ok, las identifica y hace lo posible para que, o sea, para ofertar un producto o un servicio que calme esas necesidades, sin pensar necesariamente, pero allá digamos que el marketing está en una visión de que está el énfasis del consumidor, pero sin pensar necesariamente en el bienestar del consumidor. mm, Es decir, una marca que venda bebida azucarada y que sabe que la bebida azucarada mata y envenena, ¿cierto? Como la venganza. Pues mire, o sea, por más que esté pensando en el bienestar del consumidor, o sea, esa bebida está matando al consumidor, nada que hacer, ¿sí? Le hace mal. La psicología del consumidor, en cambio, sí vela por el bienestar del consumidor y esa es la diferencia entre marketing y psicología del consumidor. ok, Aunque ambos están fortaleciendo la marca, la psicología del consumidor sí vela por ese bienestar. Entonces, ahí está la responsabilidad ética del psicólogo. O sea, el psicólogo del consumidor no deja de ser psicólogo. mm, O sea, por más que esté conectado con el marketing, la publicidad, no es un vendedor más. mm, Es un psicólogo que debe velar por el bienestar de los consumidores y asesora a la marca en función de eso. ok, vale. Esa es como la diferencia. Vale, aquí entra esta parte, ¿no? de la ética y también algo muy curioso de que a lo mejor se piensa que solamente, como te decía anteriormente, podemos ir rompiendo a lo mejor algunas creencias y mitos, y una es esta, ¿no? De que a lo mejor solamente se asocia al psicólogo en consultoría, ¿no? O en un escritorio dando consulta, dando psicoterapia. Pero también está esta parte que tú mencionas del psicólogo que está ahí con las marcas, que vela por el bienestar, que al final es lo mismo. Si vemos esta parte en psicoterapia, velamos por el bienestar. Si está Ujú. esta parte como de la psicología del consumidor, también se vela por el bienestar, ¿no? Sí. Pero, pero no sé si hay como esta línea delgada de algunas empresas, marcas,
ok, esto sabemos que, por ejemplo, decías de las bebidas azucarantes, ¿no? Pero Sí. queremos que se promueva, ¿no? Utilizar las herramientas, ¿no? ¿Cómo se maneja ahí por ejemplo, qué es lo que se hace? Sí, Porque, ahí perdón, entro. perdón, porque veo que es como algo, como te decía, ético, pero a la Sí, vez si te lo están pidiendo, pues, y es tu trabajo, pues a lo mejor también haces cosas ahí, ¿no? En función a ello. sí, ahí juega mucho la parte ética, Sí. pero digamos que lo que busca el psicólogo del consumidor, en ese caso, a ver, trabaja para la bebida azucarada y es la que le está dando de comer, pues toca hacer, Sí. ¿no? Pero, pero entonces, que la investigación de mercado que hace el psicólogo del consumidor vaya más allá del consumo, porque es que resulta que nosotros no solamente consumimos el producto por lo que es el producto, Mm, sino por lo que significa también, ok. ¿sí? Y por muchas cosas además asociadas, porque hay una cuestión cultural ahí presente, porque hay unos significados presentes allí, y para eso se utiliza muchísimo la investigación cualitativa para poder identificar esos significados, esas creencias, esos símbolos pues asociados. Entonces el psicólogo del consumidor también ayudaría también en términos de poder incluso hasta mutar la cultura en función del bienestar común, y eso es puede parecer complejo, y sí es complejo, efectivamente, pero por ejemplo, a través de la publicidad Ok. se pueden hacer mutaciones de la cultura. Eh, y esto es, por ejemplo, todas estas, Dove, por ejemplo, el jabón Dove, hace campañas en donde ha transformado el concepto de belleza. O sea, generalmente, antes de esas campañas, lo que era belleza era la mujer joven sin arrugas, pero gracias a un comercial de Dove se comienza a transformar eso. O sea, también es posible, por ejemplo, la belleza de la señora que es, no sé, gordita o que tiene arrugas o que tiene cicatriz. O sea, eso también es bello. Claro, Entonces, ¿cómo es a partir de la publicidad que también se puede mutar la cultura y también se puede educar en otras cosas? Ahí tuvo que haber asesorías de psicólogos del consumidor, ¿no? Entender las prácticas culturales que hay en una cultura y poder también introducirse allí, eso es interesante, sí, sí, tal cual, ¿no? Y ¿sí? por Entonces ejemplo, es perdón, no solamente por el producto, o sea, no es como que, pues sí, esto, la cuestión es entender al consumidor en sus necesidades, en sus creencias, en sus símbolos, en sus prácticas culturales, y cuando la marca entiende esos factores sociales e individuales, psicológicos del consumidor, ujú, indirectamente fortalece la marca ujú, y crece, ujú, ¿sí? Entonces es como una invitación que le hace el psicólogo a la empresa de entienda a sus consumidores bien, en sus intereses sociales, psicológicos y demás. Si usted lo logra y se mete por ahí, crece la marca. Sin necesidad de yo como psicólogo el consumidor decirle a la marca, a los consumidores, venga, consuma y envenénese con esta bebida azucarada, ¿sí? Entonces es como esa otra cuestión. Es como la otra cara de la moneda, ¿sí? ujú. No sé si me hago entender, porque sí hay una parte ética ahí que tú mencionas, pero está la otra parte de lo que no, o sea, del consumo que no es solamente del producto como tal, sino todo lo que hay alrededor, la práctica cultural, los significados, las creencias, los símbolos, todo eso, ¿sí? Sí, Las emociones. sí, sí. Esto último que mencionas me suena mucho como a la historia de aprendizaje, ¿no? Y más ligado a los principios básicos de aprendizaje. Ajá, Pero también algo de lo que estabas hablando de cómo a lo mejor hay campañas, hablabas de las bellezas, ¿no? De que sí, antes era solamente como ese estereotipo de la mujer güerita incluso, ¿no? Delgadita, como su cara así bien respingadita, ¿no? Nariz bonita y demás. Y ahora, como dices, que mediante la publicidad y campañas crearon como este nuevo escenario de que también es otro modelo de belleza el cual mencionabas. Pero, sí, o sea, es que la publicidad, perdón que te interrumpa, puede ser un trampolín para educar a la cultura de o quitar estereotipos claro. y comenzar y lo que te digo, mutar la cultura, mutar una práctica cultural, mutar un pensamiento, digamos, colectivo. Ujú. Hay un comercial de Heineken que salió el año pasado y creo que lo están proyectando en estos momentos en Latinoamérica, al menos en Colombia lo están proyectando, y es
básicamente es como mujeres y hombres en un bar y los hombres piden cócteles y las mujeres piden cerveza. Es más, uno puede hacer ese mismo experimento cuando ustedes vayan a los bares a compartir con sus amigos. Que un hombre pida un cóctel y la mujer pida una cerveza. El mesero queda loco, no sabe qué hacer y generalmente le entrega el cóctel a la mujer. Porque incluso hasta en el consumo están los estereotipos de género. Claro. Uno cree que no, pero sí. O sea, el micromachismo está también allí. Y la publicidad puede ser un buen elemento para comenzar a transformar esa, bueno, digamos, esa práctica cultural en términos de estereotipos, ¿no? Claro, claro. Me llama bastante la atención esto último que acabas de decir, ¿no? De que, por ejemplo, si vas a un bar y la chica pide cerveza y un chico pide un cóctel, como inclusive la misma historia, por lo que se ha aprendido ya culturalmente, por generaciones y generaciones, es de, chale, no me pidió cóctel, no, la mujer, ¿no? Y es como, decías tú, es como esta pequeña confusión. Antes te quería mencionar, con lo que mencionabas de esto mismo, de la publicidad y demás, de cómo puede crear como campañas. No sé si en algún momento, bueno, seas como fanático del fútbol, en algún momento eh, hay un personaje que, bueno, hay un jugador que se llama Cristiano Ronaldo, que es portugués. Ok, sí. Ok, bueno, y en un momento en una conferencia de prensa había creo Coca-Colas y no recuerdo qué más y agua. Y como que retira del cuadro, de la imagen, las Coca-Colas y saca su botellita de agua y dice agua. Sí, sí. Y posterior a esa acción, sacaron como estudios de economía, de cómo la bolsa de Coca-Cola disminuyó, se dio un bajón, ¿no? Sí, se derrumbó. Sí, sí, se derrumbó, ¿no? Y era, no sé si similar a lo que tú estabas diciendo con esta parte sobre la publicidad y... Claro, la importancia de los modelos de alto prestigio. Sí, esa es la teoría del aprendizaje social, básicamente. Claro. Sí, de Bandura. Sí, uno puede tomarse de ahí. Es que o sea, el modelo de alto prestigio, o sea, las celebridades o en los tiempos actuales los llamados influencers tienen un poder enorme sobre sus seguidores. Okay. Y bueno, la cuestión aquí es que se demostró que no solamente sobre sus seguidores, sino sobre la bolsa de valores, o sea, casi nada. Entonces, fíjate, o sea, el poder que tiene Cristiano Ronaldo tanto como para afectar las acciones de Coca-Cola. Sí, entonces, por esas razones que las marcas, o las grandes marcas para utilizar publicidades, utilizan modelos de prestigio por el poder que tiene. El poder de comunicación es supremamente enorme en las celebridades. Entonces, claramente, es que por eso te digo, se va nutriendo de muchas perspectivas, de muchas teorías, y la cuestión del marketing es que no, lo que te decía ahorita, no se enreden en esa cuestión, que es que le enfoquen. Insisto, el psicólogo debe tener su coherencia epistemológica. Yo, por ejemplo, soy conductual, ¿sí? Pero no, que yo sea conductista no quiere decir que no reconozca los otros estudios basados en evidencia que existen. Que no comparta algunas cosas de su marco teórico, su interpretación de datos es otra cosa. Pero si tiene evidencia empírica, pues bueno, ok, es valioso y pues hay que tomarlo con la coherencia epistemológica que requiere el caso. Pero esa sí es una ventaja del marketing, que como no sabe de los enfoques ni de las perspectivas y epistemológicas, pues no se enreda con eso. Y ellos tienen, o sea, hacen unas técnicas de medición conductual que ni la psicología. Nosotros nos enseñan a hacer entrevistas, a hacer encuesticas, y nos quedamos ahí porque para nosotros eso es lo más riguroso, ¿no? Ellos utilizan minería de datos, hashtag en redes sociales y te hacen un análisis de la conducta que mejor dicho ni Skinner se hubiese imaginado esa vaina. Y en tiempo real y rapidito, sin encuestas, o sea, bajan la información en tiempo real y te hacen un estudio de conducta brutal. La empresa más famosa que hizo eso para la campaña de Trump, por ejemplo, en 2015, si no estoy mal, se llama Cambridge Analytica. Y pues, ¿qué hicieron? Básicamente, coger a partir de unas encuestas que hicieron en Facebook, ciertas personas diligenciaron esa encuesta, pero es que a su vez esa encuesta era como un link de señuelo,
Entonces, ¿qué hicieron? Se metieron, o sea, a partir de ese señuelo, se metieron al perfil de las personas que dirigiron la encuesta y se metieron a otras personas, al perfil de otras personas y bajaron toda la información y crearon perfiles de los posibles votantes por Donald Trump. Y comenzaron a hacer comunicaciones personalizadas a esos posibles votantes. Y bueno, por eso ganó Trump. Es curioso, ¿no? O sea, esto es toda la tecnología utilizada para análisis de la conducta, pero utilizada pues para el mal. Ese es el problema cuando una tecnología de la conducta cae en manos que no son psicólogos. A Skinner lo criticaron mucho cuando habló de la tecnología de la conducta. Y decían, no, pero es que los conductistas son manipuladores y que un psicólogo no debería tener eso. Pero hoy por hoy existe tecnología de la conducta y desgraciadamente no está en manos de los psicólogos, está en manos del marketing. Porque no se ponen, ay, que venga, que no, ellos no se ponen con ellos, ellos aplican, utilizan la técnica que funciona, o ellos dicen, bueno, condicionamiento operante, funciona, programas de reforzamiento, lo aplicamos de una y no se ponen ahí, muestre la parte epistemológica, qué vainas, nada. Que una vez entran a aplicar y les funciona muchísimo. Claro, ¿no? Que el modelado, ¿no? Que ahí va. Claro, o sea, ¿cómo funcionan las promociones de los, por ejemplo, de los pasajes de avión aquí en Colombia y en el mundo? Un programa de reforzamiento de intervalo variable. ¿Sí? Entonces, y las personas pues no tienen ese control, hay incertidumbre para ver cuándo es la promoción, cuándo hay tickets baratos y están todo el tiempo palanqueando, metiéndose a la página web, ¿no? ¿Y qué pasa? Que como ahora en Internet los algoritmos aprenden, ¿sí? Aprenden de nuestra historia de aprendizaje y lo graban, ¿no? Entonces, bueno, como este se metió el día que no había promoción, entonces de aquí en adelante le pasamos todos los precios que oscilan bajo ese precio y no le muestra las ofertas reales. Por eso siempre hay que borrar los cookies, por ejemplo. Sí, sí. Pero fíjense, o sea, ya estamos en un momento de la historia en que la tecnología aprende, memoriza, ¿sí? Y es una tecnología de análisis de la conducta brutal que no está en manos de los científicos de la conducta, fíjense. Sí. Y es, qué curioso es conocer acerca de la psicología del consumidor y de lo que a lo mejor también hay detrás, ¿no? De esta parte de la psicología de la conducta, de la aplicación, ¿no? De algunos procedimientos que se llevan ahí para a lo mejor no caer en redes de estos. Porque no sé si te ha pasado, por ejemplo, buscas en Google, a lo mejor quieres buscar unos tenis o alguna ropa y de repente se te llena Instagram, Facebook de publicidad y publicidad y publicidad, ¿no? Y Sí, ahí están como latente. nos tienen absolutamente leídos. Claro, El algoritmo de las redes sociales, o sea, tu Facebook no es igual al mío, tu YouTube no es igual al mío, o sea, depende de los intereses, o sea, leen nuestra conducta. Esto parece muy conspiranoico, muy de aliens como el meme, pero nada, o sea, es una lectura conductual brutal y estamos en términos de personalizado, o sea, ya estamos en una época en donde la publicidad, las redes sociales, todo es personalizado, tal cual. ¿Sí? ¿sí? Entonces, esa es la otra visión de la psicología del consumidor. Entonces, yo estudié esto para entenderlo y para poder educar, para pilas lo que están haciendo. No sé, no Ta- se dejen engañar. Hay una frase que me gustó mucho que vi en un documental, que es, cuando el producto es gratis, ojo que cuando el producto es gratis, entonces el producto eres tú. Que es lo que pasa en redes sociales. Así nosotros estamos muy divertidos ahí, pero es que en redes sociales, y hace poco me pasó una situación de seguridad, o sea, me hackearon y hubo una cuestión ahí. Básicamente uno está compartiendo sus gustos, su familia, su profesión, todo se está exponiendo absolutamente y eso lo utilizan muchas marcas y por eso el creador de Facebook hace unos años fue a juicio porque él estaba pasando información sin consentimiento a las empresas. Y es que las redes sociales terminan siendo una plataforma de lectura conductual y de predicción de compra, de elección de productos, y de música y de todo, pues bastante importante, mucho más efectivo que cualquier prueba psicotécnica, aunque los psicólogos me maten con eso. Sí,
Y aquí con esto entra la parte que tú mencionabas, ¿no? De la función que tienes como psicólogo, en este caso del consumidor, de velar por el bienestar y educar a las personas de esta parte de las compras que puedes realizar, ¿no? De cómo administrarte mejor, de la publicidad que puede estar manejando ciertas marcas o ciertos tipos de personajes para no caer en esto, ¿no? Y entra bastante bien en esto que tú mencionabas. Y lo que tú mencionabas con tu frase, yo me parece que vi un documental en Netflix que estaba bastante bueno, que se Sí, llama El dilema de las redes sociales. ahí fue donde lo vi, sí, tal Ajá, cual. ajá. Y hablaba Sí, justamente de esto, ¿no? De que como nosotros, literal, como tú decías, somos el producto, ¿no? De absolutamente. todo eso que está, nosotros somos, y que pareciera ser al revés, ¿no? Que las personas o que las grandes marcas nos Sí, ofertan, no, nosotros hacia allá, ¿no? absolutamente. ¿No? Y hay una recomendación que hacen en ese documental que yo la seguí y efectivamente sentí una paz que no te imaginas y es silenciar las notificaciones. Pero no te imaginas la paz que logré con eso. Tal cual. Brutal, sí. Entonces, hay que ser, digamos, esa segunda visión de la psicología del consumidor que educa, pues ayuda a ser un poquito más pensado el asunto y a tener un poquito más de paz, pero es difícil escapar, es muy difícil escapar de un sistema así. Es que estamos, o sea, gracias a estos aparaticos estamos absolutamente controlados, nada que hacer. Sí, sí. Sí, Ahí está la pequeñita cajita de Skinner, ¿no? De cómo estamos sí, palanqueando cosas. palanqueando todo el tiempo, sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, ¿te Sí. parece? Porque nuevamente esta cosita ya me va a volver a consumir. No sé si como andes de tiempo, porque me volvió a suceder. No sé qué está ocurriendo. A lo mejor esta cosita que hice actualizar a Pro sea un estímulo ahí que quiere que se compre, hablando de psicología Ok, del consumidor. sí, sí, por Eh, supuesto. Voy a cortar y no sé si tengas tiempo Vale. para Sí, continuar. sí, sí, Ah, volvemos. va, va. Entonces, hacemos otro Está corte. muy amena la charla, sí, dale. Nos diste unos tips para no caer en las garras, ¿no? De estas publicidad que constantemente nos están bombardeando, ¿no? De que tú decías que apagabas las notificaciones, ¿no? Sí. Este, pero entonces me gustaría ya como empezar a hablar sobre estos factores, ¿no? Que interfieren en esta parte desde la toma de decisión hasta la venta, ¿no? Hasta que adquirimos el producto. ¿Qué factores están ahí desde la psicología del consumidor? Bueno, depende del modelo. Ok. Como te estaba diciendo, yo me identifico con el enfoque conductual, claramente, conductista. Conductista, Entonces, tierra, todo. y hay un modelo actualmente, bueno, como en el resto de la psicología, ahorita el enfoque predominante es la psicología cognitiva. La psicología del consumidor no es la excepción, está plagada de neurociencia, neuromarketing, neurociencia del consumidor, que es supremamente interesante, muy interesante y tiene toda la evidencia muy sólida. Eh, y poco hay de lo conductual, pero lo poco que hay de lo conductual me gusta y me gusta para explicar esa parte de la elección. Ok. Entonces, hay un modelo que se llama el modelo de perspectiva conductual o MPC de un autor que se llama Gordon Foxall. Y él en principio creó este modelo bajo los principios del conductismo radical del condicionamiento operante. Entonces, en la primera parte, digamos, lo que incide para él es uno, la configuración del ambiente. Ok. ¿Sí? Entonces, existen dos tipos de ambientes y eso incide también en la elección. Entonces, cuando tú tienes ambientes abiertos, estamos hablando de ambientes que tienen muy pocas reglas y mucha posibilidad de reforzadores. Estamos hablando aquí, por ejemplo, de las redes sociales. Muy pocas reglas, ¿sí? O sea, hay de pronto en Facebook, de pronto los desnudos, y algunos comentarios que sean muy ofensivos, ahí te bloquean y demás, pero de resto eres absolutamente libre y por eso termina siendo tan reforzante las redes sociales y la gente termina cayendo allí y termina pues incluso hasta siendo adictas, ¿sí? Por la cantidad de reforzadores que existen. ¿Listo? Mientras que los ambientes cerrados tienen muchísimas reglas, muchísimas restricciones y pocos reforzadores. Ok. Por ejemplo, la educación. ¿Sí? La educación presencial concretamente. Entonces, ¿qué pasa ahí? El profesor dice cuándo debes participar, cuándo te sientas, cuándo te levantas, cuándo vas al baño, o sea, todo está absolutamente rígido. ¿Listo? Entonces,
Y lo que pasa, y lo que dice Skinner también, es que cuando hay mucho control, siempre el efecto va a ser el escape. O sea, conductualmente tiende uno a escapar. A la gente no le gusta estar en las bibliotecas, no le gusta estar en los colegios, no le gusta estar en las iglesias porque hay mucha restricción. Entonces, ¿qué es lo que termina siendo reforzante? Pues cuando hay mucha cantidad de reforzadores. Entonces, fíjate, el ambiente tiene mucho que ver. Por supuesto, la otra cosa también es los antecedentes, es decir, la historia de aprendizaje. La experiencia que tú hayas tenido, si es reforzante, pues repites el producto, pues si es aversiva, pues la probabilidad de repetir ese producto, pues va a ser mínima. Y Gordon Foxall también menciona que después de la conducta, o sea, cuando tú compras, hay dos tipos de consecuencias. Las consecuencias utilitarias, que son directamente las que te da el producto. Entonces, no sé, buen sabor, buena textura, o es un servicio, pues, buen servicio educativo, buen servicio funerario, bueno, lo que sea, lo que estés comprando. Esos son los beneficios utilitarios o consecuencias utilitarias. Sí, si fuera en términos de castigo, pues mal, digamos, si te estás comiendo un yogur y te sabe pues a remedio, pues la probabilidad de comprar es mínima, ¿verdad? Pero también existen consecuencias que son informacionales, es decir, en términos de reglas, de la conducta gobernada por reglas. Entonces, la retroalimentación que tú recibes de las personas, puede que tú, digamos, con la camiseta blanca, que digamos yo, que tengo puesta, yo me sienta muy bien, ¿sí? No, yo, no, esta camiseta me veo perfecto, me veo divino, ¿sí? Pero salgo a la calle y resulta que la gente me dice, uy, con esa camiseta, qué pena, pero usted se ve como un tamal mal envuelto, digamos. Entonces, con ese, uy, no, entonces yo jamás me vuelvo a poner esta camiseta, aunque yo me sienta bien. O sea, no es solamente cómo yo me sienta, el beneficio utilitario que me da el producto, sino también lo que me dicen los demás. Entonces, fíjate que este es un modelo que tiene que ver con lo individual, en términos de historia de aprendizaje, con la configuración del ambiente, pero también tiene que ver con la parte social. Y todos esos tres elementos, dice Foxall, ayudan a entender la elección del consumidor. Entonces, eso puede ser. Por supuesto, lo social, no solamente en términos de retroalimentación, sino también la cultura, lo que te estaba diciendo ahorita. O sea, ¿cuáles son las prácticas culturales? ¿Cuáles son los estereotipos presentes? Porque, como te decía ahorita, nosotros nacemos y incluso desde antes de nacer ya estamos en contextos de consumo. Sí, o sea, estamos en el vientre materno y ya nuestros papás están diciendo, ay, vamos a comprarle la cuna, el móvil, la ropita, y también está transversalizado por el género. Entonces, si es una niña, entonces le vamos a poner el cuartico rosadito, y ya uno nace y ya el cuartico ya está rosado, ¿sí? O está azulito, si es el caso de los niños. O sea, todo el tiempo, desde antes de nacer hasta incluso después de la muerte, estamos transversalizados por el consumo. Y esto es una cuestión absolutamente cultural. Nosotros nos morimos y toca pensar entonces cómo va a ser el cofre, en dónde, si se va a enterrar o se va a cremar, o sea, hasta después de la muerte sigue habiendo consumo. Entonces, la cultura, la parte social de la retroalimentación, la historia de aprendizaje y la configuración del ambiente son factores claves en la elección. Y me ha gustado mucho esta parte, ¿no? De cómo dices de uno de los antecedentes que tenemos personales, sociales, culturales, ¿no? Y también esto último que mencionaba también Skinner y que mencionabas ahorita, ¿no? De las contingencias o de las consecuencias de nuestros comportamientos, tanto las reglas y como a lo mejor las personas nos hacen llegar, ¿no? Por ejemplo, tú decías de la playera, te pueden decir, no, esa playera te queda genial. Y de algún momento a lo mejor para Juan Manuel, esta playera pues dice, no, esta va a ser mi playera de la suerte, ¿no? Y me la va a seguir poniendo y poniendo. Absolutamente. ¿No? O peor aún, ¿no? Si según tú vas a tener una cita y te pones bien galán con una cierta playera y a lo mejor cierto tipo de perfume, y la chica te dice, oh, no, hueles bien rico o te queda bien, papá, vas a seguir. Absolutamente. Sí, sí. Y las reglas no solamente en términos de consecuencias, sino también como estímulos discriminativos, Claro. porque fíjate que todo el turismo está basado en reglas culturales. Entonces,
bueno, no sé, digamos, en Bogotá, si tú vienes a Bogotá, el sitio obligado a ir es la Monserrate, el Cerro de Monserrate, ¿sí? Y eso es una regla, entonces posiblemente cuando tú vengas aquí a Bogotá, oiga, yo tengo que ir al Cerro de Monserrate porque Andrés me dijo que era bueno ir allá, ¿sí? Entonces, la regla, o sea, lo que es cultural, lo que es significativo culturalmente, termina siendo una regla que incide en la decisión de compra. Tal cual. Entonces, las reglas son supremamente importantes. Y dice Foxall, es un término que él añade, es la autorregla, porque uno también se hace Ese. un discurso de acuerdo a su propia experiencia, ¿no? Entonces, no sé, digamos que fue no sé, a Punta Cana, ¿no? Y allá en Punta Cana tuvo una experiencia, digamos, significativa, entonces la autorregla que se forma, ok, si quiero tener unas muy buenas vacaciones, tengo que ir a Punta Cana. Entonces, no es solamente que una persona se lo diga, sino que su propia experiencia reforzante crea una autorregla que va a incidir en el futuro. No solamente en el futuro en términos de su vida, sino que su discurso afecta a otros. Y ahí aparece una teoría, que es la teoría de los 6 grados, en donde básicamente dice que nosotros estamos conectados, todo el mundo, todas las personas en el planeta estamos conectados hasta 6 grados. Una persona representa un grado, ¿sí? Entonces, te voy a decir una cosa, yo tuve la oportunidad y yo con eso voy a bajar tranquilo al sepulcro con esto que te voy a confesar aquí. Tuve la oportunidad de hablar, la gente que me conoce sabe que yo soy muy fan del grupo Queen, ¿sí? Freddie Mercury y todo esto, ¿verdad? Listo. Y tuve la oportunidad de hablar con la última pareja de Freddie Mercury. Se llamaba Jim Hutton. Hablé con él, crucé palabras y bueno, me tocaba esperar hasta la madrugada para poder hablar con el hombre. Eso quiere decir que yo estoy a un grado de Freddie Mercury, porque conocí a Jim Hutton. Ahora que yo te conté eso y tú me conoces a mí, tú estás a 2 grados de Freddie Mercury. Y eso es una cosa brutal, es impresionante. O sea, ¿cómo uno va a pensar que uno está a un grado de un personaje de estos, no? Claro. Entonces, o por ejemplo, que lo que te digo, yo hace poco incluso en el semillero que estoy liderando, tuve de invitado al doctor Richard W. Malott, ¿sí? Y como te dije, él fue discípulo de Skinner. O sea, yo estoy a un grado de Skinner y tú estás a 2 grados de Skinner. ¡De Skinner, por Dios! Entonces, ¿qué es lo que dice la teoría en términos del discurso? Que nuestro discurso, o sea, nuestras reglas, autorreglas, tienen incidencia hasta 6 grados. ¿Sí? Por eso muchas veces le funciona a las personas más el voz a voz que la publicidad. Porque es que nuestro discurso impacta o nuestro discurso se vuelve estímulo discriminativo de otra persona, hasta 6 personas, hasta 6 grados. Entonces es bien interesante eso. Entonces fíjate cómo hay, o sea, te estoy hablando de conductismo, te estoy hablando de otras teorías algorítmicas y todo tiene sentido, Claro. sin perder la coherencia epistemológica, es lo que te estoy diciendo. Sí, sí. No, hombre, y ahora me siento más afortunado que estoy a 2 pasitos de... Skinner, por Dios, de Skinner y de Freddie Mercury, por favor. No, no, pero esto que también mencionabas, ¿no? De esta parte de que inclusive las personas que con su discurso pueden ser estímulos discriminativos para acceder, comprar, visitar a ciertos lugares o cierto tipo de cosas, ¿no? Y mencionabas esta parte con los influencers que ahora se ve total, ¿no? Sí, Que a lo mejor verbalizan acerca de, no sé, de un restaurante o de cierto lugar o de cierto bar o de cierta playera deportiva, tenis, calzado, etcétera. Y cómo literal este discurso, este estímulo hace que pues generalmente la gente compre, acceda o vaya donde estas personas pues han dicho, ¿no? Y era justamente esto que tú estabas diciendo. Pero, ¿sabes? También me llama la atención esto que tú decías sobre la toma de decisión y de cómo a lo mejor personas con discursos puede hacer que tomes la decisión o no. Porque no sé si te ha pasado, por lo menos yo, sí, de que a lo mejor me quiero comprar una playera o un pantalón o unos tenis y a lo mejor, ay, como que no estoy del todo seguro, ¿no? De que si eso sí.
de que sí eso. Y si voy acompañado con alguien, suelo decir, ¿cómo ves? ¿Sí? Sí, Ajá, sí me quedaría, ¿no? Como buscando la aprobación, fíjate, este sí, estímulo reforzante de alguien tercero para poder acceder a esa venta, sí. ¿no? Y muchas veces no basta con digamos, lo que uno ve en el espejo. O sea, Sí, uno puede sentirse bien, pero necesito la retroalimentación social para sí, poder tomar la decisión, sí, claramente. sí, sí. O inclusive en las propias redes podemos ver esto, ¿no? De sabemos qué fotitos o qué tipo de contenido, a lo mejor si reaccionan más, ya sabemos qué tipo Sí, de contenido seguir creando, ¿no? abso- Sí, ¿no? Pero, absolutamente. perdón, también llamabas esta parte, me gustaría preguntarte, ¿no? De que en ocasiones, por medio cultural, se implantan modas o cierto tipo de cuestiones ahí, igual por personas que a lo mejor tengan cierto prestigio, Sí. pero esto, ¿qué importancia tiene, por ejemplo, la psicología del consumidor? Y para la toma de Bueno, decisiones, que también. hay que diferenciar entre moda y tendencia, ¿vale? Ok, Digamos que la moda es, bueno, estadísticamente, pues el dato que más se repite, ¿no? Pero la tendencia es una preferencia, ya sea en términos ideológicos o sea en términos de preferencia de productos o servicios, de elección, en un momento dado. Si tú te metes a Twitter en este momento, ahí aparece incluso explícitamente tendencias, o sea, lo que sí, está hablando la gente en este preciso momento. Es más, podemos hacer el ejercicio en este momento y a ver de qué están hablando. buen tip. Pero y bueno, y no me va a parecer lo mismo que a ti porque es que además Claro, es diferente, pero por ejemplo aquí en Colombia se está hablando de Otoniel, que es un narcotraficante que acaban de extraditar a Estados Unidos. ok. Sí, entonces se está hablando de eso. Es una tendencia en el momento actual porque ha sido escandaloso y ha sido pues, una noticia importante aquí en Colombia. Esas son tendencias, no es una moda. ¿Sí? Sino, pues, ¿qué es lo que pasa también con los videos virales? Los videos virales son tendencia, pero no se vuelven moda. Se vuelven moda en el sentido, ya que una gran cantidad de personas comienzan a utilizar o a hacer ese tipo de cosas que serían lo que a veces son esas tendencias que duran muchísimo tiempo en las redes sociales, podría decir que son moda. Entonces, claro, las tendencias tienen mucho que ver y actualmente las redes sociales se mueven muchísimo por eso. ¿Sí? De hecho, si una persona quiere ser viral y quiere tener muchos seguidores, yo por ejemplo, ese no es mi propósito en redes sociales, A ver, simplemente dímela. divulgar, porque si fuera eso, entonces yo me pondría ahí a bailar, ahí haciendo TikToks de pendejadas pues sí, me vuelvo viral, pero bueno, no, no es mi idea. Pero la gente que quiere ser viral y quiere tener muchos seguidores, pues simplemente se ancla a la tendencia, a la canción de tendencia, el reto de tendencia, a la pendejada de tendencia y crece. Por supuesto que las tendencias ahorita son supremamente importantes para el crecimiento en redes sociales y de paso, pues de consumo, porque termina consumiendo. ¿Consumiendo qué? Pues la red social, porque las redes sociales son marcas. Bueno, ahorita la noticia que hay recientemente con respecto a Twitter, ¿no? Por ejemplo, que Elon Musk compra Twitter por 44.000 millones de dólares. Una red social, una aplicación, sí que uno diría, no, pues, pero como es gratis, gratis. 44.000 millones de dólares vale Twitter. Y TikTok que ahorita se está posicionando va para allá. Entonces, claramente ahorita las tendencias se están moviendo muchísimo. Las tendencias mueven demasiado. Y los hashtags son esas pruebas, digamos, tangibles en donde nosotros podemos medir en tiempo real las tendencias y que con minería de datos las grandes marcas sacan esos datos y aprovechan esos datos para sacar productos y sacar comunicaciones de marketing cada vez más efectivas porque se anclan a la tendencia. Igual que hacen los influencers en las redes sociales, pero con minería de datos es mucho más efectivo porque le apunta no solamente a una ideología, sino a que la gente consuma. Muchas veces las tendencias son incluso nombres de marcas. Coca-Cola, no sé qué, BOM, claro, lo que sea. Vale. Mira qué buen tip me acabas de dar para crecer.
Ya si al rato me ves por ahí en algún TikTok o en algún video de Facebook bailando o haciendo cosas raras, Sí. no me juzgues, no me juzgues. No, simplemente estás creciendo, estás leyendo el contexto. Sí, sí. Bueno, Absolutamente. bueno, por ejemplo, esta parte de las conductas compulsivas para comprar, ¿no? Porque también, y ahí fíjate, antes se me pasaba, esto es bastante que se da, por lo menos aquí me contesto en algunas publicaciones de algunos amigos y así, que van a comprar Ujú. cosas, está como esta regla o este mensaje de, pues para ese trabajo, ¿no? Y fíjate, cómo esta regla, ¿no? Para Sí. ese trabajo, ¿no? Pero, pero, por ejemplo, ¿cómo estas conductas compulsivas de comprar y comprar, por qué se dan? O qué impacto tiene desde la psicología del consumidor? Bueno, ya cuando hablamos de la compulsión, ya estamos hablando de un problema, Ok, ¿sí? Porque una cosa es comprar el producto porque, bueno, porque me gusta, y sí, porque me me gusta, merezco. pero lo estoy pensando, ¿sí? Bueno, de pronto tengo los modos, digamos, tengo el dinero, eso no me implica ninguna alteración en ninguna otra parte de mi vida, no me estoy gastando los ahorros, entonces si lo estoy pensando así, Ujú. pues es un consumo bien, o sea, vale, tal vez lo necesitas o no lo necesitas, bueno, esa es otra discusión. Pero cuando tú ya haces o sea, que simplemente estás caminando por el centro comercial y te dio por comprar, o sea, la compra compulsiva ya es, no sé, la chaqueta, ay, perdón, chaqueta no, porque en México chaqueta es otra cosa. ¿Cómo se dice? Digamos, la chamarra, perdón, no dije chaqueta, la chamarra, es, bueno, chaqueta en Parte Colombia para es retener otra la cosa. atención, es parte para retener la atención. Bueno, digamos la camiseta, la playera, démoslo así, o cosas de muy alto valor. Eh, y ya ves que ese gasto de dinero se va viendo afectado tu vida personal, tus relaciones interpersonales, tus propios ahorros y te estás gastando de pronto la plata de los servicios, de tu educación y eso ya es un problema y debería tratarse con psicología clínica porque te estás escudando en la compra para tal vez como una forma de escape ante algún malestar que tengas. Ok. Y si eso pasa, eso ya es con terapia clínica, ¿sí? Cuando, insisto, solamente lo haces en términos de por qué es reforzante para ti, pero eso no te implica ningún problema, pues digamos estaría bien. Ahora, cuando hay un tipo de consumo que se llama el consumo conspicuo. Consumo conspicuo tiene que ver con que consumes el producto no por el producto sí, sino porque el producto te da a ti un estatus social más alto. Entonces, cuando es la compra del producto solamente con el fin de que los otros vean que yo tengo el último iPhone, ¿sí? Y que me gasté, no sé, $2,000 en ese iPhone y yo lo muestro en redes para que vean que yo tengo ese gasto de dinero alto. Ahí también tiene que, eso se llama consumo conspicuo, pero tiene que ver mucho con una cuestión también de lo que podríamos llamar, no sé si el término sea el correcto, pero lo que llamamos el autoconcepto, ¿sí? Porque es que la cuestión ahí es de comprar simplemente para que las otras personas se sientan menos o para que vean que yo estoy teniendo un gasto de dinero enorme, ahí hay un problema social y psicológico enorme. Eso es un tema que estudiamos mucho en psicología del consumidor, pero en mi opinión debe tener un vínculo estrecho con la psicología clínica porque ahí no se está pensando solamente en el bienestar de uno, sino se hace el consumo simplemente en función de alardear que estoy gastando. Eso para mí es un problema. Entonces, claramente las marcas utilizan mucho, se meten mucho con la parte de tus emociones, con las prácticas culturales, con lo que es significativo para ti, porque es que hacen estudios de mercados, hacen investigación cualitativa, identifican qué es lo valioso, qué es lo significativo y por ahí hacen su comunicación de marketing.
Y por eso esa visión de la psicología del consumidor para educar, como pilas, hombre, cuidado, que están haciendo esto. Y de una u otra forma tratarán de, no sé si manipularte porque no es tanto manipulación, pero sí te llegan por ahí para que tú te identifiques con esa marca y puedas, digamos, tomar una decisión de una u otra forma, pues impulsiva, pero digamos que esa parte de la educación es importante. Hará decisiones más pensadas, pero es difícil porque lo que te digo, aún uno conociendo todas estas trampillas del marketing y demás, es difícil escapar de allí. Pero bueno, lo vuelve a uno más profesional. Se llama clientes conocedores o clientes profesionales. O sea, el cliente que es capaz de comparar entre dos productos, que se piensa el asunto, que de pronto se meta a internet, a mirar, hay a muchos blogs, incluso canales de YouTube que hablan sobre productos, hacen review de los productos. Eso es hacer decisiones pensadas, no simplemente que se esté dejando guiar por las emociones. Entonces, ese es un tip, o sea, busquen los blogs, las páginas de internet que hablan sobre esas reviews de los productos para tomar decisiones cada vez más pensadas y menos impulsivas. Vale. Fíjate, aquí, por ejemplo, como a lo mejor podemos utilizar el marketing, lo que tú mencionabas, ¿no? Específico con el iPhone, decías. Uh -huh. Cuando salió el nuevo, había videos en los cuales las personas inclusive dormían fuera de la tienda haciendo colas para Sí. poderlos alcanzar, ¿no? Y la gente que no lo alcanzaba era como de, no puede ser, no lo alcancé, no lo pude comprar, ¿no? Y como que esta necesidad por quererlo tener, ¿no? Era lo que tú decías, ¿no? De que a lo mejor crean esta necesidad por el estatus social, por querer, Sí. pues mira, yo tengo el nuevo iPhone que hace esto, ¿no? Y por otra parte, hay un meme que me identifico, ¿no? Que dice, es como un osito, no sé qué es. Saca una playera como de Gucci y dice, no sé cuánto me costó, ¿no? Personas. Y dice, luego está otra que dice, ah, mira, en rebajas. Y dice yo, bueno, así más o menos yo. Y era justamente con esto que tú decías, con la decisión pensadas, algo así, ¿no? Sí. En el cual, por ejemplo, luego digo, me gustaría o me quiero comprar estos tenis o esta playera, pero digo, tengo un par de tenis, como que, o tengo tenis, realmente los ocupo, o tengo playeras, realmente la ocupo en ese momento, o tengo a lo mejor estos compromisos que tengo que cubrir antes, ¿no? Y yo como que según yo lo planifico, pero con esto que tú me dices, pues ahora que veo que soy un consumidor responsable. Esa es la idea, sí, llegar a ese punto, pero muchas veces uno cae en la emoción y sobre todo porque las marcas juegan mucho al augmenting, ¿sí? O sea, la regla que busca que un estímulo sea más reforzante de lo que es, ¿no? Entonces, aquí en Colombia, el día de hoy justamente, se estrenó esta película de Doctor Strange, Ah, no, hombre, el, acá también por acá. sí, es el multiverso, la locura, no sé qué. Sí, pero resulta, hoy se estrenó oficialmente, Okay, pero vendieron unas boletas para verlas el día de ayer, ¿sí? okay. Un poco más costosas, ¿sí? A ver, esa película es muy popular y va a estar en cine, no sé, por ahí un mes y medio, porque va a ser taquillera a morir por todo el marketing que le han hecho. Pero resulta interesante que las personas o sea, que hubo personas que compraron una boleta para verla en el preestreno, ¿sí? O sea, o sea, ¿cuál es la diferencia entre verla el 4 y el 5 de mayo? No sé, pero, o bueno, sí sé. Los que la vieron en el 4 de mayo se sienten exclusivos, se sienten especiales, se sienten mejor que el resto, consumo conspicuo, por el simple hecho de verla un día antes que el resto de los mortales. Sí. Es cuando el marketing le apunta mucho al aumenten. Y digamos, la invitación es no caiga en la trampa del augmenting, ¿sí? Porque le están diciendo que usted es especial simplemente porque está comprando más caro y simplemente por verla un día antes. O sea, un preestreno, pues a ver, ¿no? Eh, lo mismo bueno, tal vez, bueno,
en los aviones, bueno, primera clase, sí tienen otro tipo de sillas, otro tipo de servicios y demás, pero a ver, poniéndolo en términos muy básicos, y aquí hay más de uno me va a matar con esto, pues a ver, vamos en el mismo avión. Sí, o sea, vamos a llegar al mismo tiempo al destino. Sí, ok, uno es más cómodo que el otro, de acuerdo, se siente, pero los de primera clase se sienten más que los que están dos sillas atrás. ¿Sí? Entonces es jugar con eso del aumenten. Tú eres exclusivo, tú eres especial, y el marketing juega a eso, a esa experiencia del consumidor. Pero para que tú tengas una mejor experiencia, que no debería ser así, tú tienes que pagar más caro, muy, significativamente más caro que el resto de los mortales. Claro. Y eso, consumo conspicuo, te hace sentir mejor. Sí, Entonces, fíjate el asunto ahí como es también el consumo, cómo el consumo alimenta esa cuestión de la desigualdad de clases. claro. Eso para mí me parece problemático y la psicología del consumidor podría jugar a eso. O sea, ¿por qué no darle una buena experiencia también a los que no alcanzan pues para primera clase, que se vayan cómodos, sí, pues no digamos con, no sé, los mismos beneficios, pero pues sí que se vayan cómodos, pero sí a veces en algunos aviones, algunas aerolíneas, o sea, el que no es primera clase se ve allá súper incómodo que casi no se puede parar y el de primera clase sí, todo, las tremendas sillas. Esas desigualdades sociales, ¿por qué? Y vamos en el mismo avión y vamos para el mismo lado y vamos a llegar al mismo tiempo, pero ¿por qué esa desigualdad, cierto? Ese es un problema del consumismo, ¿no? Pero hay retos importantes desde la psicología del consumidor que uno puede hacer allí, ¿no? Por ejemplo, mencionas esta parte, ¿no? De cómo nos estamos acostumbrando a que todo es tan rápido, de que queremos el reforzador inmediato, ¿no? El internet más rápido, el WhatsApp más rápido, si no estamos apagando, desconectando el modem, porque, pues, ¿qué está pasando, no? Sí. ¿No? ¿De qué está pasando? Y con esa, por ejemplo, de la película que tú mencionas, de cómo antes, cómo nos damos cuenta de que no toleramos esta parte de que el reforzador llegue un poquito después, ¿no? De que no nos han enseñado cómo despuesito. Está bien si no en este momento, ¿no? A lo mejor un poquito retardarnos, no está tan malo, ¿no? Pero bueno, queremos todo muy rápido. Y bueno, y aparte se entiende, ¿no? Mencionabas del avión. A lo mejor si vas en primera clase, pues tienes otra gama de estímulos reforzantes ahí, ¿no? Sociales, culturales, ¿no? De que, oh, mira, viajaste en primera clase, o mira, los asientos son más Sí. cómodos, a diferencia de los demás. Bueno, y por esa Y parte tiene no un es servicio adicional, más personalizado, claro, porque estamos en una era también de todo es personalizado. Lo que tú dices, el reforzador inmediato, esto, hay un libro que se llama Modernidad Líquida del señor Zygmunt Bauman, sociólogo, y explica muy bien cómo funciona las sociedades en nuestra era actual, ¿no? En el modernismo, en el posmodernismo. Y es eso, o sea, todo en la inmediatez, todo rápido, todo personalizado y todo tiene fecha de vencimiento. O sea, eh, tú, vamos, compras pasajes de avión y te dan millas, ¿verdad? Las millas funcionan, y ¿eso qué es? Pues es un reforzador, ¿no? Y además que está dentro de un programa de reforzamiento de intervalo fijo, porque eso se vencen las millas, ¿cierto? Entonces, fíjate, ahí está todo el conductismo en todo su esplendor. claro. Eh, pero se vencen, ¿no? Entonces todo tiene fecha de vencimiento, entonces todo está en términos del consumo, 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 consumo. Y bueno, eso termina siendo un problema porque terminamos siendo esclavos de un sistema absolutamente consumista. Tal cual. Creo que el reto de la psicología del consumidor es velar por ese bienestar, no porque la marca o sea, porque la marca venda más, no. Es que la cuestión es que si la marca entiende el bienestar del consumidor, indirectamente la marca se fortalece y por ende vende más. Ujú, Ahí yo creo que está el reto de la psicología del consumidor. O sea, que la marca caiga en cuenta que lo principal es el bienestar del consumidor. Que si lo hace, va a vender más, claro. pero no directamente el vender, 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 vender. Ese yo creo que sería como el reto. Ujú. Ahí está un gran reto y tú ahí lo estás haciendo con la parte de divulgación en redes. Para ir cerrando, porque ya sabes cómo ahorita está esta cosita, Sí. me gustaría saber
algunos tips o algunos consejos que nos puedes dar para no caer en las garras de toda esta publicidad o no caer en esta parte de, pues ahora sí, del consumismo, ¿no? Y ser como a lo Sí, mejor más racionales a la hora de tomar la decisión. sí, lo que les decía ahorita, o sea, para ser clientes conocedores, afortunadamente hay muchos canales de YouTube, hay muchos blogs en Internet que permiten reviews de muchos productos y de muchos servicios. Asesórense, miren información, insisto, páginas en Internet o de las otras personas que conozcan sobre el producto. Eso es importante, o sea, tomar decisiones con base en múltiples perspectivas es importante, porque muchas veces, como la publicidad le está apuntando a nuestras emociones, las emociones hacen que tomemos decisiones, como tú decías ahorita, impulsivas. Y generalmente cuando tomamos decisiones impulsivas no son las mejores decisiones. Entonces, si somos clientes cada vez más profesionales, podemos lograr una mejor sociedad de consumo, no de consumismo, sino sociedad de consumo real. Entonces eso, asesorarse, bueno, hacerle caso a su historia de aprendizaje, por supuesto, ¿sí? Lo que les ha funcionado, lo que les ha servido, lo que no, si ustedes se sienten que están siendo vigilados, o sea, o de pronto han tenido experiencias negativas, pues no compren esos productos, ¿sí? Esa es como la idea, pero sobre todo la información, o sea, tener mucha información. Las redes ahorita funcionan también muchísimo para eso. Entonces, aprovechar que estamos en la tecnología de mayor información de la historia, que tenemos acceso a la información al alcance de un clic, gracias a estos aparatos que de otra forma también nos controlan, pero aparte de controlar también está toda la información ahí presente, así que aprovechar eso. Como decían en este documental que hablamos ahorita, silencien las notificaciones, no le den tanta importancia a las redes sociales. O sea, las redes sociales como un medio de entretenimiento está bien, pero eh, y por la experiencia personal que me pasó hace poco, no divulgar tanta información personal allí, eso me parece que es muy importante. Los grandes momentos de la vida, pues es mejor guardarlos para uno. Bueno, sí es bueno de pronto compartir ciertas cosas, pero no tan personales. Y sí, o sea, tomar mucha información, tomar mucha información de las cosas antes de tomar una decisión es muy importante. Vale, vale. Y sobre todo, seguirse, ver este contenido o ese tipo de contenido, seguir tus videos, ¿no? Para no caer en las Por garras también. supuesto, no se olviden de Claro. seguir en el canal, numeral soy Andrés D. Gutiérrez, y al señor Ratrol A en rato. TikTok, si les gusta TikTok, @Ratolombia, Así, sí. para que lo sigan. Vale. Bueno, Andrés, te agradezco mucho. No me gustaría terminar sin agradecerte bastante el tiempo por estarme aguantando estos pequeños fallas técnicas que hemos tenido el día de hoy. Te agradezco bastante por tu tiempo, por la explicación, por la charla tan amena, ¿no? Me ha gustado mucho la charla. Te agradezco bastante por todo ello. No, a ti, muchas gracias. Ha sido un espacio muy chévere para compartir. Perdón por la palabra chaqueta. No, no, Yo no te insisto en apures. eso, yo le insisto porque Y al rato al que te menos eso vayas a tiene dormir, recordación. la rumia. Sí. Eso tiene recordación. Ahí se va a subir el rating, ahí, las estadísticas del YouTube. Sí, sí, sí. Entonces, no, ha sido muy ameno la conversación. Espero, bueno, le guste a tu audiencia y pues nada, volvernos a encontrar en el futuro en otros contextos será bastante agradable. Y bueno, recuerden suscribirse a mi canal. Sí, sí, claro. Vale, tal cual, ¿no? Pues nada, Andrés, entonces te agradezco mucho y sí, espero que otras ocasiones podamos tener ese tipo de contactos, hablar de otros temas, ¿no? A lo mejor ya relacionados a la psicología, ¿no? O a lo mejor de la educación, que también es esta parte que te encanta. Y pues nada, te agradezco nuevamente bastante el tiempo y espero haya sido ameno el espacio y pues nos Muy bien. estamos viendo. Te agradezco bastante y cuídate mucho.
Ok, muchas gracias. Chao a todos. Gracias.